En esta enseñanza, alabado sea Jesucristo, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús si él mismo en sí mismo sus discípulos murmuraban de todo esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuese dado del Padre. Pues entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondieron Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hasta ahí nomás. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros leemos del principio, ¿no es cierto?, de este capítulo. Vamos a ver que es cuando Dios está enseñando sobre la Santa Cena, que le dice que el que no comiere del pan, que no comiere de su carne no tendría vida, y el que no bebiere de su sangre, alabado sea el Señor, tampoco tendría vida. Entonces, digamos que los discípulos estaban allí con él, muchos discípulos, porque Jesús tenía muchos seguidores, muchos hombres y mujeres que le seguían, pero principalmente siempre la palabra habla del hombre y a veces de la mujer. Pero en este caso dice que estaban sus discípulos, había discípulos del Señor, y decían, cuando él le daba esta palabra, le estaba enseñando que el ocuparse de la carne era muerte, más el Espíritu era vida. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es nuestro guía en nuestra vida. Para mí el Espíritu Santo es mi vida. ¿Por qué? Porque Él es el que a mí me enseña, el que me revela, el que me fortalece, el que me anima, es el que me escudriña. Alabado sea su nombre. Porque Él está en mí. Porque la palabra me ha enseñado que yo soy el templo del Espíritu Santo. Templo, habitación del Espíritu Santo. Y yo lo he creído con todo mi corazón. Y también la palabra me enseña que el Espíritu Santo viene sobre aquellos que lo piden. ¿Cuántos han pedido el Espíritu Santo? ¿Cuántos le han dicho, Espíritu Santo, ven a mí? Cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo, ven a mí, el Espíritu Santo tiene que venir. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios. Es promesa de Dios y de Jesucristo. Entonces, como Él es promesa para todos nosotros que hemos creído en Él, entonces dice la palabra que nosotros pidiéndole al Espíritu Santo que venga y habite en nosotros, Él tiene que venir. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Por qué digo que Él tiene que venir? Porque es la única forma que nosotros vamos a tener vida. Y usted me va a decir, yo no tengo el Espíritu Santo, pero tengo vida. Sí, tienes vida terrenal, pero no vida espiritual. Alabado sea el Señor. Por eso es necesario que el Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas, en nuestras vidas también. Él está arriba nuestro, sobre nosotros, porque es inmenso, pero también tiene que estar dentro de nosotros. Cuando Él está dentro de nosotros, nos habla, nos guía, nos corrige, nos enseña, nos revela, nos fortalece y nos escudriña. Mire todas las cosas que hace el Espíritu Santo cuando Él está dentro de nosotros. Nos fortalece y hasta nos sana de todas nuestras enfermedades. Digamos que el Espíritu Santo es el que nos renueva
interiormente. Y cuando el renuevo está interiormente, está exteriormente también. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué digo esto? Porque la palabra me lo enseña. La palabra que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. La palabra que les enseñó primeramente a sus discípulos. Discípulos. Hombres que estaban aprendiendo. Toman los discípulos de su maestro todas las enseñanzas. Todos los que ellos aprendieron. ¿Qué hicieron? Lo aplicaron en su vida. Por eso son sus discípulos, porque lo aplicaron en ellos. Todo lo que Jesús les enseñó, ellos lo pusieron por obra dentro de sí mismos. ¿Qué hicieron? Jesús les dijo, antes de irse, después que resucitó, anduvo 40 días, y después que antes de ascender a los cielos, Él les dijo, dentro de no muy pocos días, recibiréis el Espíritu Santo. Vayan y estén juntos, unánimes, en un lugar que yo enviaré al Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los discípulos? Fueron. Muchos abandonaron, pero los que permanecieron, que eran como aproximadamente 120, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le creyeron en la palabra que Jesucristo les estaba enseñando. Entonces ellos tomaron esa palabra y fueron y la pusieron por obra. Alabado sea Jesucristo. Y eso es lo que nosotros cada día tenemos que aprender. Una de las cosas maravillosas que el Señor nos enseña y que nos pide y que tenemos que tener, y viene por medio del Espíritu Santo, ¿qué es lo que es? La fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos tienen fe? Gloria al Señor por la fe que tienen. Ahora, recién estaba tomando lo que la pastora Soledad hablaba de la viuda. ¿Qué hizo la viuda? No voy a hablar de la ofrenda. ¿Qué hizo la viuda? ¿Qué presentó la viuda? La viuda presentó todo su sustento. Dice la palabra, Jesucristo les dice a sus discípulos, esta viuda puso todo su sustento. ¿Quién lo sabía? Nadie, ella. Pero hay una cosa, recién estaba allí y bueno, el Señor me cambió todo lo que tenía que decir. Y voy a ser obediente al Espíritu Santo de Dios. La viuda que estaba en el templo, ¿verdad? Era una viuda, una judía. Porque si estaba en el templo, era judía. Porque aún el Evangelio de Jesucristo no se había anunciado. Amén. Entonces, la viuda estaba en la sinagoga. En la sinagoga estaban los judíos y las judías, todos los descendientes judíos. Ahora, ¿qué presentó esta mujer judía? Su sustento, no miremos la moneda, su sustento. Ahora, ¿de dónde aprendió ella que Dios provee a las viudas de todo su sustento, de toda su vida? ¿A dónde ustedes pueden leer del sustento de las viudas? En el Antiguo Testamento. ¿Dónde lo podemos leer? En el Antiguo Testamento. En este momento no me recuerdo la cita, pero sí la acción. Cuando el profeta, cuando Dios detuvo la lluvia por 3 años, no llovía en ningún lugar. Y Eliseo, él estaba huyendo y él estaba esperando, no Eliseo, Elías, ya se me había perdido los profetas. Elías estaba huyendo de la persecución que le había sido de la mujer del rey.
porque había matado a todos los Baales. Entonces cuando Dios le habla, escóndete, ve a aquel lugar. Y cuando vino la sequía, él dice que Dios le enviaba cuervos con darle el alimento, traía carne, los cuervos, y bebía del arroyo, pero por la sequía el arroyo se secó. Y entonces le dijo, vete a Zareta, allí hay una viuda que te va a sustentar, pero a esta viuda yo ya le di la orden. ¿Qué hizo Dios? ¿Fue primero y habló con la viuda? No, el Espíritu de Dios estaba sobre la viuda sin que ella se enterara. El Espíritu de Dios actuaba en ella sin conocerle y sin estar en ella. Entonces cuando llega el profeta, le dice el Señor, dice, hay una viuda que va a estar recogiendo 3 leños y ella va a estar, tiene un poco de harina y un poco de aceite. Dile que te dé primero a ti y que después va a venir la abundancia. Eso se lo dijo el Señor al profeta, pero la viuda no lo sabía. ¿Me entiende? La viuda no lo sabía. Entonces, ¿por qué no lo sabía? Porque ella no lo sabía. Pero el Espíritu Santo que estuvo con el profeta actuó sobre la viuda. Entonces, cuando el profeta va y encuentra a la viuda, tal cual el Señor le había guiado y le había dicho, encontró a esta mujer y le dijo, mujer, dame un bocado de pan. Y ella le dijo, mira, estoy recogiendo los 3 leños, unos leños para ir a hacer fuego y hacer una torta para mí y mi hijo y después dejarme morir. Y el profeta le dijo, ame a mí primero, me dijo el Señor. Dame a mí primero. Y la viuda dijo, así será. Y le trajo primero a él. Y entonces el profeta le dijo, ¿qué tienes? Y tengo un poco de harina en una vasija y un poco de aceite. Entonces el Señor le dijo, ame primero a mí y nunca se te acabará ni la harina ni el aceite. Dios sustentó a la viuda. Ahora, esta viuda que ponía todas sus moneditas ahí, como decía la pastora, ¿habrá leído el Antiguo Testamento? ¿Habrá escuchado la palabra en el templo de esta viuda? Que su fe, su esperanza estaba en la palabra y no en las circunstancias que ella estaba pasando. Si nosotros vemos, la viuda pone todo su sustento. La otra viuda de la historia que se lee en el templo ha traído fe sobre esta mujer, diciendo, si la viuda de Zareta, Dios la bendijo porque le dio al profeta todo de su sustento, todo lo que ella tenía, todo lo que ella tenía para ella y su hijo, ¿por qué no va a hacer lo mismo conmigo? Si es el mismo Dios, somos los mismos hijos y tenemos la misma participación. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿qué actuó en esta mujer? La fe. En la otra, la obediencia. En esta, la fe. La fe de que Dios la iba a sustentar como sustentó a la viuda de Zareta. A veces la palabra tenemos que mirarla y escudriñarla, porque la palabra que se cumplió en el Antiguo Testamento, la palabra que se cumplió en el Nuevo Testamento con sus discípulos, la multiplicación cuando no había nada, la multiplicación de todo lo que sus discípulos necesitaban, estaba allí. Nosotros lo conocemos por la palabra de Dios. Ahora, nosotros, ¿cómo viene nuestra fe? ¿Alguien me puede decir por dónde viene nuestra fe? El oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, si nosotros somos oidores y no hacedores,
la fe no actúa. ¿Entiende? Usted me puede decir, yo tengo fe, y yo te voy a decir, bueno, muéstrame las obras de tu fe. Y yo te voy a mostrar las obras de mi fe. A veces la abundancia no hace crecer la fe, pero la necesidad y la esperanza en Dios por medio de su palabra aumenta nuestra fe. Si no tenemos fe, ¿qué le hubiese pasado a la viuda de Sarepta? Se moría. Si no creía en lo que le dijo el profeta, ella al profeta no lo conocía, porque ella le dice, haré caso y alabaré a tu Dios, diciéndole, si tu Dios me dice, yo voy a hacer, total, no tengo más esperanza, no tengo más nada que perder. Si tu Dios, no dijo mi Dios, la viuda, dijo, si tu Dios me va a bendecir, bueno, total, un bocado más, un bocado menos, nos vamos a morir. Pero Dios actuó por amor y misericordia sobre esa mujer. Actuó por amor y misericordia. Muy al contrario de la mujer que puso, la viuda que puso las monedas en el alfolí de la iglesia. Porque ella fue con fe. Por eso Jesucristo se maravilló. No era por tanto lo que ella ponía, sino por la fe que ella tenía. Los otros dice que pusieron de todo lo que les sobraba. ¿Tenían fe? No sé si habrán tenido fe. Pero esta mujer sí demostró fe. Porque dijo, el Señor dice que ella puso todo su sustento. Y entonces nosotros vamos a deshojar esta acción, porque es una acción de fe. Y es lo que nosotros necesitamos en estos tiempos, la fe en nuestras vidas, el accionar de nosotros en nuestra fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es como decir, yo sé que voy a tener mañana lo que yo necesito. Lo declaro, lo veo a través de mi esperanza y de mi certeza de actuar mi Dios sobre mi necesidad. ¿Cuánto tienes necesidades en el Señor? Acá esta viuda, nos muestra el accionar que a veces tenemos que tener nosotros. El accionar. Si yo no trabajo, ¿cuál es nuestra palabra? Si yo no trabajo, no como. Si yo no trabajo, no pago mis deudas. Si yo no trabajo, me van a cortar la luz. Si yo no trabajo, me van a cortar el agua. Si yo no trabajo, me van a cortar el internet. Si yo no trabajo, entonces es esa nuestra fe. La fe, ¿dónde está? En mis fuerzas, en mi fortaleza, en mi mano fuerte, pero no en la mano de Dios. Y nosotros, lo que Dios nos demanda, nos pide, es que nosotros aprendamos a depender de Él. ¿Cuántos de ustedes son padres? Bueno, casi todos son padres. Gloria a Dios. Cuando su hijo le pide, por ejemplo, un calzado, y usted se lo da, ¿qué siente en su corazón? ¿No siente tranquilidad, una paz y alegría? ¿Verdad? Porque dije, ay, se los pude comprar. Me esforcé, pero se lo pude comprar.
trae satisfacción al corazón de su padre o de su madre que se esforzó para comprarlo. Porque es que le hemos dado algo que nuestros hijos o nuestra hija lo quería, lo necesitaba. Entonces usted se esforzó y se lo dio. ¿Usted cómo cree que se siente Dios cuando usted le pide algo y espera en Él? ¿Cómo cree que se siente el corazón de Dios cuando usted espera en Él? Jesús dice que se maravilló. ¿No decía así la palabra? Jesús se maravilló por el accionar o por haber puesto a esta mujer todo su sustento, toda su esperanza. Porque si usted no come, parte de esta tierra. Entonces, yo lo veo al Señor hablando, ¿no es cierto? Da más énfasis en lo que puso, pero nosotros si lo miramos, vamos a ver la fe de esta mujer, de esta viuda, porque ahora dependía de Dios. Dependía de Dios. ¿Cuánto de nosotros dependemos de Dios? Y usted a veces me va a decir, y sí, pastor, no me queda otra. No me queda otra que depender de Dios. Porque ya lo intenté todo. Claro. Es cuando nosotros nos entregamos al Señor. Nos recorrimos todos los curanderos del alrededor del departamento Marco Juárez y de todos los ciudadanos donde nosotros podíamos ir a ese lugar a buscar una ayuda para la sanidad de mi esposa, curandero, brujo, todas esas porquerías y engañosos que nos habían enseñado o nos marcaban. Pero nunca al Señor, nunca a Dios. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, Dios dijo, aquí estoy. ¿Cuándo lo recibimos al Señor? Cuando no había otra. No había otra. No había otra salida. No había otro camino. No había nada. Dios o el manicomio. Así. Dios o el manicomio. ¿Y qué elegimos? Dios. Muchas veces nosotros tenemos que Dios cierra puerta. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender de Él. Ahora, cuando Dios nos cierra puerta para que nosotros aprendamos a depender de Él, quedan dos caminos: buscar a Dios, o irnos o pegarnos de vuelta, como hicieron los discípulos de Jesucristo, los que seguían al Señor. Porque le dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede entender? ¿Quién la puede poner por obra? Alabado sea su nombre. Quedan dos caminos: arrodillarnos y clamar delante de Dios, buscando el poder, la fuerza y aumentar nuestra fe por medio del Espíritu Santo. Por eso es necesario tener el Espíritu Santo, porque es el que nos va a dar fe. Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios y decimos, Señor, tú me tienes que bendecir, tu palabra dice que tú alimentaste a las viudas, tú le aumentaste, a una le libraste a sus hijos de la esclavitud, a otra la libraste de la muerte, a otras, a los discípulos hicieron milagros y aumentaron el pan, aumentaron los peces. Si nosotros recordamos las obras que hizo Jesús en la palabra, entonces nosotros vamos a buscar y vamos a decir, Señor, yo necesito que tú me alimentes y me des la fuerza y la sabiduría y la fe de la viuda de Sarepta, o la fe y la acción de la mujer que ha puesto solamente las 2 denarios en el alfolí. Yo necesito esa fe. Y la otra es, Dios no me escucha, no me quiere y me voy a buscar a otro lado.
dos caminos: Dios o el mundo. Cuando Dios nos prueba, nos pone en esa encrucijada que nosotros tenemos que escoger, nosotros tenemos que elegir. Amén. Yo busco y aumento mi fe en el Señor porque su palabra me lo enseña. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, entonces vemos decir, ahora, si en la antigüedad Dios lo hizo, y el Dios de ayer es el mismo de hoy y es el mismo de mañana, entonces hoy yo clamo por mi necesidad. Yo busco por mi necesidad. ¿Qué habrá hecho esta viuda? ¿Habrá orado antes de salir? ¿O habrá visto? Y tengo 2 moneditas y con esto no me va a alcanzar para nada. Y bueno, lo voy a poner al polino. En una de esas Dios me bendice. Pero Jesús dijo, esta mujer trajo todo su sustento. Como Jesús conocía el corazón de cada uno de nosotros y el corazón de esa mujer, Él sabía de la fe de esta mujer. Por eso Él se regocijó. Él se puso contento. No por las 2 monedas, sino por la fe de esta mujer. Por eso llamó a sus discípulos. Le dijo, venga, mire, esa viuda, mire la acción de fe que ha hecho. No dice la palabra acción de fe, sino esta puso más que todos ellos. Y cuando nosotros nos presentamos con fe delante de Dios en acción de fe, digo acción de fe, quiere decir esperar en Dios, porque sé que Dios me va a proveer. Esa es acción de fe. Así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Jacob, así como lo hizo Isaac, y así como lo hicieron todos. Porque sabemos que el Dios que nos llamó nos va a bendecir. Pero también sabe Dios que nosotros tenemos que crecer. ¿En qué? En fe. ¿Y cómo es Dios nos va a probar en la fe? Él nos va a probar. Porque nunca nos vamos a poner en prueba nosotros. Nosotros tenemos que aprender a saber esperar en Él. Porque Él va a ser nuestro proveedor a su tiempo y fuera de tiempo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dura es la palabra de Dios. Dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede poner en acción la palabra de Dios? ¿Cuánto nos cuesta? Porque la fe tiene que hacer la obra. La fe tiene que hacer la obra. ¿Por qué hacer la obra? Porque tengo que actuar yo en la fe. Tengo la certeza. ¿Qué es lo que es certeza? Seguridad. La certeza de lo que no veo. No veo el dinero para pagar la luz, que dentro de 20 días me la van a cortar. Pero voy a empezar a clamar ahora porque tengo que aumentar mi fe, Señor, Espíritu Santo. Y entonces empiezo a clamar a Dios. Entonces tomamos la palabra de Dios que dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo te lo daré. ¿No dice así el Señor Jesucristo? ¿Cuántos conocen este versículo? ¿Y el anterior?
¿Cuántos conocen el anterior de este versículo? ¿Nadie? ¿Qué dice el anterior? El anterior de este versículo dice: si hicieres la voluntad de mi Padre, si cumplieses la palabra de mi Padre, todo lo que pidieres en mi nombre, Él te lo va a dar. Pero nosotros sabemos y le reclamamos al Señor diciéndole: Señor, tu palabra dice, todo lo que pidieres en tu nombre, tú me lo vas a dar. Pero nos olvidamos el versículo anterior, que no lo conocemos, que dice todo, que dice la palabra: si hicieres la voluntad de mi Padre, si hicieres la voluntad, si cumpliese su palabra, todo lo que le pidieres, se te va a dar. Y ahí es cuando nosotros nos detenemos, porque no hacemos todo lo que Dios nos dice. A veces no ponemos la palabra por obra, pero sí, yo siempre digo y enseño que nos olvidamos de la demanda, pero sí de la promesa. Si usted va a leer todas las promesas, antes hay una demanda. ¿De quién? De parte de Dios hacia nuestras vidas. Ahora, Señor, me cuesta cumplir tu palabra, me cuesta, sí, a mí también. Pero hay alguien que Dios envió sobre mi vida y sobre tu vida para hacerte un hombre y una mujer sobrenatural. Amén. ¿Cuánto lo cree? Gloria al Señor. Pongámonos sobre nuestros pies y demos gracias al Señor por su palabra, por esta reflexión que tenemos que mirar y meditar en la palabra de Dios. Y vemos a la viuda de Sarepta, también vemos a la viuda que tenía 3 hijos y que venían los cobradores, los que daban el dinero, ¿cómo se llamaba? Los usureros, venían los usureros a buscar a sus hijos, porque la ley decía que cuando vos tenías una deuda y si no tenías con qué pagarla, tus hijos eran llevados y por 7 años tenían que trabajar gratis hasta pagar la deuda de su padre o de su madre. Entonces una mujer vino desesperada al profeta y le dijo: me van a llevar a mis hijos para que pague la deuda de mi esposo, y esos son los únicos que me ayudan y que me dan el sustento. Entonces el profeta le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Tengo un poco de aceite. Entonces le dijo: ve, toma todas las vasijas que tiene, y si te faltan, ve a pedirle a los vecinos. Entonces la mujer empezó a buscar las vasijas que tenía en su casa y empezó, dice que el profeta le dijo: vuelca el aceite dentro de la vasija, y cuando se llene ese, vuelca en el otra y pon otra y pon otra. ¿Usted lo cree esto? Creo que esta mujer viuda también lo tomó de esa palabra. Y dice la palabra, nos enseña, dice que ella volcaba el aceite en una vasija y se llenaba, volcaba el aceite en otra vasija, y así. Y fue y pidió a los vecinos y le siguió llenando, y le dijo: ¿no hay más? Le dijo a sus hijos: no hay más vasija. Entonces dice que, ¿qué pasó? Cesó el aceite de la vasija, pero todas las otras se llenan. Entonces el profeta le dijo: ahora ve y llamas a tus acreedores para que vengan a buscar y a cobrarse de su deuda. Entonces cada uno venía y se llevaba la vasija, el valor de la deuda. Y dice que a la viuda le siguió sobrando aceite para seguir viviendo. Hizo también esta mujer judía que puso las 2 monedas. Sabía que eso también acontecía y que Dios había actuado en la antigüedad. Padre, te damos la gloria a ti, porque tú eres nuestro Dios y Señor de nuestras vidas. Señor, nuestra fe y nuestra esperanza están puestas en ti. Pero tú, Espíritu Santo, que eres nuestra fortaleza sobrenatural, Señor, ayúdanos a tener fe. Esa fe que viene de parte de ti, Señor. El oír la palabra, Señor, tu palabra que aviva nuestro fuego, nuestro corazón. La palabra, Señor, que nos anima en toda hora y tenemos que esperar en ella.
como esperaron en la antigüedad y en estos tiempos, Señor. Padre, ¿cuántas viudas tienen necesidades de ti? ¿Cuántas mujeres y varones tenemos necesidades de ti, Señor? Pero a veces nos cuesta actuar como actuó la vida, Señor. A veces confiamos más en nuestra fuerza, Señor, y entramos en la esclavitud que el enemigo nos pone, el yugo que nos pone, Señor, que hasta nos cansamos y no tenemos tiempo de buscarte ni de servirte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser como las viudas, Señor. Padre, te agradecemos con todo mi corazón, Señor, por esta palabra. Y te doy gracias por tu amor y tu gran misericordia. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.